Pues me encanta el poder estar aquí en este espacio con ustedes, porque además nos permite contrastar justamente visiones y que es justo donde tenemos que ir llevando no quiero llamarle problema, pero sí esta situación que va en aumento, sobre todo en México, porque necesitamos ir construyendo visiones integrales ante el envejecimiento de las personas. De manera personal, he logrado incidir en cómo nosotros vamos diseñando o configurando los espacios en función de las necesidades de las personas adultos mayores y que además pues es un cambio de paradigma, sobre todo en la actualidad, no solo a nivel de asistencia, sino también el cómo vamos generando entornos en los que podamos tener condiciones para todas las personas. Eso lo vemos en un discurso global, en las agendas 2030, en temas de derechos humanos, o sea, pero realmente en la operación y desde la disciplina de la arquitectura, el diseño y el urbanismo o la construcción de las ciudades, cómo realmente lo estamos haciendo. Y en ese sentido, bueno, pues un poco de la experiencia que me ha llevado como a reflexionar, sobre todo en estas nuevas perspectivas, es que pues conjuntamente debemos ir trabajando con otros sectores, con otras disciplinas, para que podamos entender hacia dónde vamos, no solo, insisto, en estas condiciones de seguridad, de confort, sino también de acceso a servicios, acceso a otras posibilidades de generar condiciones de bienestar, cuando hablamos de salud física, mental y emocional, y que además no atiende solo a una residencia, sino que realmente tenemos que ir generando viviendas accesibles, viviendas adecuadas, y la ciudad misma debe estar adecuada para las personas mayores y en general para todos, porque es un proceso del que nadie estamos exentos. Doctor. Muy bien, gracias, mi estimado Osvaldo. Voy a intentar delimitar mucho mis respuestas para que luego me invite otra vez, si no, ya luego no me invita, pues soy muy crítico, entonces intentaré delimitar un poco. Bueno, yo creo que el envejecimiento es un problema, digo, el envejecimiento de la forma como se está llevando es un problema, desde la política hasta la economía. Es un sector que no se ve, ¿no? Es un sector invisible, así como la salud mental, el envejecimiento es algo que no se ve. Me parece extraño, o más bien me parece caricato, que todavía no hayan entendido que con la disminución de la natalidad, dentro de 20 años, la mayoría de las personas son adultas mayores. Entonces, yo creo que hay que tener alguna atención política y económicamente en este sentido. Bien, más bien, déjenme comparo rápidamente la situación con España. Mientras nosotros estamos viendo de qué lado nos va a pegar más fuerte esta cuestión del envejecimiento, España está completamente orientada al cyber economy, es decir, la economía para los adultos mayores. Si más bien los hijos con la crisis tuvieron que irse a vivir con los padres, dentro de 30 años seremos todos adultos mayores, pues, ¿qué queda? ¿No? Bueno, hay que reestructurar pensamientos, visiones, percepciones y algo que se está olvidando, haciendo un análisis general que a mí me parece muy importante, porque acabamos de construir, de publicar el perfil del cuidador mexicano, es que los cuidadores son personas económicamente activas, que dejaron de serlo porque están enfermas mentalmente, digo, de salud mental, estrés, depresión, ansiedad. Les puedo decir que el análisis previo que hicimos sobre el cuidado en México nos presenta que más de 60% de los cuidadores toman medicamentos para la regulación emocional, estrés, ansiedad, depresión. Y si quieren quedarse un poco más preocupados, tenemos cuidadores que toman medicamentos del tipo neurolépticos, es decir, tenemos cuidadores de adultos mayores que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es grave la situación, no es algo que se pueda tomar de ánimo leve, y es algo que en algún momento vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, cuanto más minimicemos, cuanto más rápido minimicemos esta distancia,
será más fácil, ¿no? En un futuro próximo, 20, 30 años, no estamos tan lejos de ese colapso entre el desarrollo de los jóvenes y el llegarnos gran parte de la población adultos mayores. Yo dejaría aquí un poco la Aquí visión. retomando un poco la gravedad de la situación, ¿no? Estaba yo escuchando, bueno, estaba leyendo que en China, aunque le están pagando ya a los adultos jóvenes por tener más de un hijo, porque hace algunos años inclusive estaba penado, ¿no? Tener más de un hijo y las obligaban a abortar. Hoy en día les están pagando y ni aún así están queriendo tener hijos, ¿no? El problema de la pirámide poblacional es grave, tanto en temas económicos, nosotros como agentes de seguros lo vemos en el tema de pensiones, de jubilaciones, muy poca gente está ahorrando en ese tema, ¿no? Y lo caro que puede llegar a ser. También tenemos el tema de pues, que las afores no están resultando tan bien como quisiéramos, que pues, lamentablemente mantener a tantos adultos en un futuro va a ser complicado, complejo, pero ya hoy en día, como bien menciona el doctor Da Silva, pues el problema para la gente que está cuidando al adulto mayor con espacios inadecuados es muy, muy grave, ¿no? No solamente en México, sino en el mundo en general. Tener un espacio adecuado, qué tan bueno, qué tan malo será. Vamos a poner de un lado al adulto mayor, la gente que tiene alrededor. ¿No? No es lo mismo para mí llevar a mi papá al baño 3 o 4 pisos, ¿no? Subirlo en las escaleras. Y luego si el adulto mayor o la persona que está cuidando es apenas 5 o 6 años menor a la persona cuidada, pues se agrava todo mucho más, ¿no? Entonces ahí es donde creo que sí es importante encontrar colaboración entre, pues lógicamente, la psicología, la arquitectura, la parte, pues también en algún momento de la mercadotecnia o de la publicidad para poder encontrar soluciones conjuntas a estos temas, ¿no? Doctora. Sí, yo creo que es muy importante justamente reconocer esas realidades. Ahorita podemos establecer como dos elementos de análisis, ¿no? En sí, lo que es el usuario, cuando hablamos de adulto mayor, por además, justamente el entorno que le rodea con otras personas y el espacio físico donde sucede esto. Si nos vamos a nivel de adulto mayor y las demás personas, por llamarlo de alguna manera, entran los roles de cuidado y que además atiende a una configuración justamente compleja cuando hablamos de nuevas formas de convivencia o de hábitat. En ese sentido, vemos también el impacto que puede tener a nivel de nuevas formas de hacer familia, ¿no? Y es cuando surgen estos modelos de convivencia intergeneracional, donde además la demanda de cuidado, que eso es importantísima, sobre todo cuando tenemos un adulto mayor con cierto nivel de dependencia, se va reconociendo como un escenario incluso más dramático cuando tenemos personas, adultos mayores solos o cuando tenemos adultos mayores no solo a nivel de abandono, sino también como una preferencia como forma de vida. Entonces, eso también nos va dando como pauta a entender que el adulto mayor, que si bien está conceptualizado culturalmente como una condición de deterioro, debemos reconocer que también son personas activas y que además debemos fomentar o generar condiciones para que tengan mayor independencia en la medida de lo posible. Por otro lado, el cómo también el espacio físico puede ser un facilitador para que no solo el desenvolvimiento a nivel de autonomía, sino las labores de cuidado sean mucho más sencillas en pro de justamente abonarle a esta salud mental, no solo como persona en su individualidad, sino como colectivo. Entran otros aspectos a nivel de comunidad. Entonces hay una corresponsabilidad que si bien no necesariamente reconocemos, sí va a generar condiciones dentro de esto que llamamos entorno para que el adulto mayor pueda estar mucho mejor en su percepción o en su forma de vida, que además trasciende, pues no solo trasciende lo material, sino que también hay valores no tangibles que nos llaman justamente a compartir estas responsabilidades del sector donde nos encontremos. Pues creo que ahí tenemos un reto muy importante.
Doctor. Bueno, aquí se me complica un poco, pero déjenme ver cómo puedo desmistificar un poco esta idea. Bueno, primero, estoy completamente de acuerdo con lo que la doctora Mariana acaba de comentar, pero también creo que es importante que veamos esta cuestión de lo patológico, no patológico, ¿no? Primero, lo no patológico. Lo no patológico, lo que tenemos de evidencia es que los adultos mayores tienen una capacidad extraordinaria de hacer las cosas. Las grandes o las mayores empresas mundialmente en este momento fueron construidas por adultos mayores, McDonald's, serían muchísimas, no perdamos tiempo con ello. De la misma forma que los grandes premios se atribuyen a los adultos mayores, es decir, ¿no? Literarios, de arte, etc. Bueno, esto es algo que escuchamos mucho, ¿no? Y que es importante en el sentido de decir, y ahora sí contrastando un poco con aquello que decía la doctora Mariana, que es, el problema es lo patológico, es decir, el problema es que no nos están dando las herramientas para que seamos adultos mayores saludables. Este es el problema, porque si somos saludables, muchas gracias, no necesitamos absolutamente de nada. Y la prueba de esto es que nos giramos hacia Finlandia, Noruega y todos estos países, y los adultos mayores ya no quieren ni saber. Si cuando nos damos cuenta, los vemos 10, 15 familias que se juntaron, compraron su terreno, hicieron sus 7 casas y viven lejos de toda la gente, no quieren ni saber de la sociedad, ¿no? Es un poco, me afasto, no quiero ser un peso, pero pues tampoco quiero estar por ahí, ¿no? Ahora, tienen herramientas es decir, tienen un sueldo que les proporciona ahorrar para comprar una casa, tienen condiciones, existen políticas públicas que hacen con que ellos puedan tener este estilo de vida al final de la vida, ¿no? Ahora, vimos el paro en Francia. Cuando le dicen a un francés, amigo mío, trabaja 5 años más, se volvió loco, no tiene sentido. Si además la formación inicial escolar los prepara para un proyecto de vida que termina a aquella edad, ahora no me lo van a confundir, es decir, ahora me quedo así. Bueno, aquí el problema es lo patológico. Hablamos mucho de multiculturalidad, hablamos mucho de interdisciplinaridad, pero no lo hacemos. Entonces, esto se queda muy en la teórica, pero en la práctica no hay. Entonces, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio físico, trabajamos 14 horas por día, es decir, tenemos tantas variables que nos hacen muchas veces adultos mayores patológicos. Y en lo patológico dependemos de, y este depender de implica un cuidador. Ahora, a partir de aquí, sí, yo creo que ya sería un tema más de la doctora Mariana, es los espacios, ¿no? Es decir, yo sí les puedo decir que me impactó mucho ver algunos asilos de lo que, por ejemplo, veí mientras trabajé en España o mientras trabajé en Portugal. Es decir, son hoteles, pero hoteles con todo pormenor. El color está estudiado, científicamente estudiado, investigado, publicado. Sabemos que hay un color para la demencia, hay un color para las enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer tiene un color muy específico. La tonalidad de la luz no puede ser la misma. Yo recuerdo que el primer espacio de estimulación sensorial, cuando lo recibimos en Extremadura, metieron un paciente con Alzheimer. Salió gritando. Cambio de luces no se puede, eso está investigado. Entonces, lo que tenemos es tal vez que ir adaptando estas investigaciones, ¿no? Y aquí sí hacer un trabajo transversal con muchas áreas. Ya existe un área de la psicología que se está dedicando al ambiente, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Y entonces creo que son dos realidades, ¿no? Una es, si el adulto mayor está bien, pues hace su vida sin ningún problema. Si el adulto mayor está mal, entonces necesita de acompañamiento. Y déjeme, cierro muy rápidamente como nota de pie de página. Andamos obsesionados durante 10,000 años que queríamos vivir más tiempo. ¿Sale? Hasta los años 40 vivíamos 50 años y era morirse de viejo, es decir, logramos
una esperanza de vida de los 80 y ahora nos quejamos porque nos hacemos más viejos. No sé cuál era el objetivo, pero yo creo que la gente quería vivir hasta los 80, pero más tiempo como si tuviera 30. No es posible, es decir, ni genéticamente ni biológicamente. Entonces nos tenemos que acostumbrar, tenemos que aceptar la realidad de que ahora vivimos una vejez mayor, entonces con mayores precauciones, con mayores cuidados y con mayor adaptabilidad, yo diría, para cerrar. Muy bien, voy a leer algunos comentarios de las personas que nos están acompañando y continuamos. El arquitecto Benjamín Ortiz nos está mandando saludos desde Monterrey. David Acuña nos está mandando saludos desde Costa Rica. Otra vez el arquitecto Benjamín nos da las gracias por transmitir. El doctor Germán Anguiano también nos da las gracias por la invitación. Y les manda felicitaciones al arquitecto Benjamín. Arquitecta. No, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, retomando un poco los comentarios del doctor, creo que sí es bien importante, sobre todo el reconocer que estamos frente a escenarios diferentes, ¿no? O sea, en el sentido de que no es solo decirlo como coloquialmente, o sea, reparar lo que ya se dañó, o sea, no, es un cambio de conciencia y tiene que ver justamente en cómo desde ahora nos preparamos para este envejecimiento saludable, ¿no? Y hasta qué punto lo entendemos como saludable. Entonces, nuevamente, desde la forma de vida, que además se ha analizado desde otras perspectivas, pues tenemos muchos factores de estrés ambiental que van mitigando estas condiciones de salud y es donde tenemos justamente que establecer estos canales de comunicación para entender desde la patología y desde el entorno, o sea, qué está sucediendo y que realmente lo que generemos como propuesta o como alternativa funcione. O sea, si todo lo dejamos como en un buen deseo, vamos a seguir en el mismo punto. En alguna de los trabajos de investigación que estamos desarrollando, sobre todo a nivel de diseño regenerativo, desarrollo regenerativo, tiene que ver justamente con estos procesos que al final pueden ser mejorados para un producto mejor, en armonía pues con las condiciones naturales y que por supuesto también impacta directamente a la salud de los seres humanos, pues en función de un ecosistema o de un mundo del que somos parte. Y creo que también es cierto que aunque se ha avanzado en algunas investigaciones a nivel de caracterización del entorno, pues no es suficiente. Ahorita lo que existe está enfocado y lo vuelvo a mencionar a nivel de equipamiento, pero las ciudades deben estar preparadas para estas condiciones. O sea, deben ser facilitadores y es cuando nos damos como encontronazo con la realidad, porque realmente no sucede así. Entonces, ¿cómo reconocemos esa realidad y realmente generamos acciones que puedan impactar en esta realidad? Pero por supuesto que la comunidad debe estar abierta y debe tener un poco más de sensibilidad pues, a estas situaciones que ya hemos estado comentando. Aquí me gustaría retomar algo que comentaron sobre el cohousing, ¿no? Que este tema donde hay algunos núcleos de familias que se aíslan, que se van a vivir juntos, que comparten gastos. Esto está sucediendo en Europa, pero ¿es posible en México realmente? ¿Y qué tan factible es este tipo de unidades habitacionales, se puede decir de alguna manera, ¿no? Aquí en México, o en América Latina, ¿no? Para ser más claros. Bien, bueno, voy a tomar la palabra. El punto es que el cohousing realmente no es nuevo. Surge a partir de un modelo danés en los años 70, donde pues se generan estas formas de convivir, donde se encuentra afinidad con otras personas, con otras familias, hay intereses en común, hay responsabilidades en común y eso pues genera un ambiente de bienestar, ¿no? O de confort o de seguridad. El punto es que pues debemos reconocer que en México todavía estamos en proceso y ya vamos a nuestro ritmo,
No quiere decir que estos modelos no sean efectivos o eficientes en nuestro contexto, sino que atienden a características diferentes, no solo a nivel cultural, a nivel geográfico, a nivel de entornos o ambientes que son diferentes a los nuestros. Aquí el punto es cómo identificamos aquellos valores que realmente puedan ser motivo de apropiación en nuestro contexto y detonar modelos que sean acordes también a nuestra cultura o a nuestro país. Un aspecto importante y que también retoma las ideas anteriores es que la perspectiva a nivel de futuro, a nivel de forma de vida, es diferente de los jóvenes actuales que serán los adultos mayores del futuro, incluso también de los adultos mayores actuales. Entonces, cómo ellos van adaptando estos nuevos modelos donde pues comparten, insisto, incluyendo estas nuevas configuraciones familiares o con amigos, porque hay familias que no necesariamente comparten un lazo sanguíneo, pero que también atienden esas necesidades de cuidado, de seguridad, de convivencia, de comunidad. Ese es ahí el gran diferencial. El implementar un modelo de cohousing tal cual no va a ser exitoso si no lo reconocemos en su conceptualización a profundidad, pero sí nos da la pauta para innovar en estas nuevas ofertas a nivel de tipologías, a nivel de, insisto, modelos de habitabilidad. Doctor. Bien, de acuerdo. Inclusivamente Portugal asume un cohousing completamente diferente. No fue para ayudar a los adultos mayores, sino más bien a los jóvenes que no tenían dinero para trasladarse a otras ciudades y poder estudiar. Entonces, los adultos mayores dentro de esas determinadas ciudades y cerca de las universidades abrían sus casas y hacían un win-win natural, ¿no? Tú vives aquí, pero me ayudas, pero sobre todo me haces compañía, ¿no? Ese es el punto. Ahora, cuanto a lo demás, aquí sí tengo que hacer hincapié. Yo creo que existen dos visiones, existen muchas más, pero bueno, dos visiones importantes. Una, la política. Trabajamos, comparticipamos a esta sociedad y luego al final lo que recibimos es trabajar en un supermercado empacando bolsas. Eso no me parece, o me parece que esta es una de las grandes diferencias. Es decir, sí nos tenemos que aculturar, eso es indiscutible, pero la aculturación tiene que tener un límite. Es decir, que un adulto mayor trabaje a los 80 años y que luego se utilice esto como una iniciativa maravillosa, no le veo lógica. Yo personalmente no le veo lógica. Ahora, entonces, cuando hablamos muchas veces, fíjense que se habla de Finlandia en el envejecimiento, en fin, mucho, pero tenemos que parar, ¿no? Y pensar que Finlandia durante 60 años se cerró al mundo y dijo, ahora vamos a educar. Y educó. Y al final de 60 años no necesita explicar dos veces lo mismo. La gente lo entiende a la primera porque fue educada. Entonces, tenemos que dejar de intervenir como bomberos y debemos empezar por un proceso de educación, de psicoeducación. Vamos a ver cómo orientamos el mundo, ¿no? Cómo orientamos nuestra sociedad. Entonces, es bonito hablar de Finlandia, llegar a la capital y ver un adulto mayor con 60, 65, 70 años con una patineta nos da risa, ¿no? Pero es bonito. Y es bonito verlo al final del día juntamente con los demás en convivio. Y es bonito ver cómo él participa en las decisiones. Vean, acabamos de pasar por la COVID-19. Un trauma. Fue una locura. Nos pusieron dentro de las casas, nos confinaron, bueno, todo lo que conllevó, ¿no? Todo lo que tuvimos que vivir. Nadie le fue a preguntar, bueno, nadie, no en todos los países. Finlandia es uno de los países que da el ejemplo y le va a preguntar a los adultos mayores, ¿qué hacemos? Porque ellos ya habían pasado una pandemia, señores. Es decir, tengamos esta noción. Bueno, creo que debemos integrar. Esta cuestión intergeneracional es algo que no me gusta tocar, porque creo que unos aprovechan para generar la guerra y los otros para romantizar.
problemas intergeneracionales de toda la vida. Yo discutí con mis padres y decía que eran anticuados, y mis padres con mis abuelos, y mis abuelos con mis bisabuelos. Es lo normal. Es decir, el mundo cambia. Más bien yo creo que de esto hablaba Darwin, ¿no? El problema es que ahora lo genético ya no logra adaptarse a lo social, porque de repente, no sé si ustedes recuerdan, presumo que sí, que hace un par de años alguien nos llegó con una cosa redonda que decía que se llamaba CD y decía, ahora sí, para toda la vida, aquí se va a guardar la música. Bueno, y 6 meses después apareció el DVD, luego apareció no sé qué, ahora hasta en los tenis podemos tener música. No logramos integrar un cambio para que llegue el otro. Entonces, existe un momento de adaptabilidad complejo, pero creo, en primero, ahora para sintetizar, políticas públicas son importantes. Hablamos de países que tienen políticas públicas muy importantes hacia el envejecimiento. Hace poco Suiza decía, pues muy bien, eres adulto mayor, pues los niños no están siendo bien educados en las escuelas, entonces, pues muy bien, lo cuidas tú, pero tu hijo te va a pagar y te va a pagar este sueldo, no lo que él quiere, este sueldo. Y vas a trabajar 3 horas por día, ni una más. Y cuando ellos dicen que ni una más, nadie lo va a discutir, nadie va a intentar que se quede una hora más. Entonces, tenemos que hacer un cambio político y un cambio social. Es decir, tenemos que dignificar este proceso de envejecimiento. Y aprovecho para hacer, bueno, no sé si un chiste, pero lo hacemos a veces con relación a la arquitectura, ¿no? Porque de repente está alguien que dice, no, una rampa ahí sale muy caro, mejor no tenerla. Sin embargo, en 20 años, quien va a necesitar de la rampa fue aquel que creyó que era muy cara. Entonces, tenemos que caer en la realidad, que si nos permiten, llegaremos a adultos mayores. No quiere decir que todos lleguemos, pero pues vamos llegando, ¿no? Entonces, esta realidad tiene que asumirse socialmente y políticamente, creería yo. Sí, y seguramente si no llegamos ancianos, pues por lo menos nos va a tocar cuidar a alguien, ¿no? O a alguien cercano nos va a tocar intervenir o cooperar con los cuidados, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de mi generación ya tenemos esa experiencia o lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Regresando un poquito al tema de Europa, de las cosas que están haciendo allá, ¿qué se puede pasar a América Latina? O sea, ¿qué podemos aprender de lo que están haciendo? Ambos vivieron en Europa, ambos tienen estudios en Europa y también son docentes aquí en México. Y me gustaría saber esas diferencias. ¿Qué es lo que hace la diferencia en cuanto a este tema, ¿no? Al trato hacia los adultos mayores. Bien, bueno, yo voy a retomar un poco lo que decía el doctor al inicio. El tema con la situación actual de Europa es que tiene el problema de envejecimiento ahorita. Por eso es donde encontramos los instrumentos un poco más desarrollados a nivel de adaptación de las ciudades, de los espacios, pero que además impacta directamente justo a las políticas públicas, a nivel de acceso a ayudas, a servicios, a la infraestructura de la ciudad. En mi caso personal, que estudié en la ciudad de Sevilla, pues también tenemos una población, un gran porcentaje de adultos mayores y nos damos cuenta que pues más allá de una buena intención realmente, las condiciones de la ciudad, sin mencionar otros fenómenos muy particulares de Sevilla, pues sí van generándose acciones, sobre todo para facilitar justamente en cómo ellos se desplazan en la ciudad. Son entornos donde la población, los adultos, están acostumbrados a estar en el espacio público. Entonces no se acota solo a una rampa, sino que se tiene que generar toda una red de infraestructura accesible, segura, que genere condiciones para que se puedan desplazar en cualquier sitio. Eso también impacta el tema de vivienda. Estuve trabajando en la empresa municipal de vivienda en Sevilla y algunas de las iniciativas que desarrollábamos a nivel de política pública y de vivienda era justamente generar una oferta para que personas con una condición
ya sea adultos mayores, jóvenes o mujeres, pudieran acceder a una vivienda segura y que además pues facilite sus condiciones de hábitat dentro de la ciudad, que también impacta otros procesos de planeación de la ciudad. Vienen también modelos como las ciudades amigables con la edad, donde también resalta ese empoderamiento de los adultos mayores, no solo a nivel de consulta de un solo momento, sino que se genera un núcleo permanente de monitoreo, de evaluación liderado por adultos mayores que inciden en la toma de decisiones a nivel de diseño y de mejoras a las acciones que están desarrollando a nivel de planeación. Entonces, eso nos da la pauta justo cómo nosotros podemos reconocer procesos donde los adultos mayores sean agentes activos y que el producto sean estas condiciones en la ciudad, en las viviendas o en los servicios, que además son avaladas por ellos. Eso es lo que nos falta en México. De repente no reconocemos, no solo a nivel de necesidad, o sea, insisto, al día a día de un adulto mayor, y eso lo trabajo mucho con mis alumnos, que no necesariamente son arquitectos, muchos son de gerontología, de otras disciplinas, es que en el reconocimiento de lo que nos rodea vemos más limitaciones que oportunidades. Entonces, si no reconocemos ese día a día, las necesidades, pero también el potencial para inducir a soluciones innovadoras y que además mencionaba justamente el doctor la economía plateada, que es todo este espectro más allá de lo que es tangible, sino a nivel de actividad económica, a nivel educativo, a nivel de participación social y comunitaria, es donde nosotros tenemos que ir estructurando las estrategias para que las ciudades realmente sean incluyentes, para que los programas o los planes de desarrollo tengan esta perspectiva de incluir a los adultos mayores, para que además nos generen mecanismos para adaptar las condiciones actuales hacia este entorno pues, más saludable. Bueno, aquí es donde yo me hago no invitarme más. Fíjese que sí es importante, ¿no? Tenemos que reorientar el ámbito social inmediatamente. Es una emergencia. Mientras no entendamos una serie de situaciones, esto no va a funcionar. Existe lo que nosotros psicólogos llamamos disrupciones cognitivas. Hace poco un sociólogo escribió un libro maravilloso que decía, donde ponía algunos ejemplos, ¿no? Y uno de ellos era una señora que decía, yo quiero que todos los niños tengan acceso a la educación, pero quiero que el mío vaya a la privada, claro, para que sea un poquito mejor, ¿no? Yo quiero fumar, pero no me quiero enfermar. ¿No? Es decir, son contradicciones. Sabemos que quien fuma se va a enfermar. Y sabemos que si todos van al mismo nivel escolar, todos van a tener la misma oportunidad. Entonces, son conceptos que ya están. Ahora, tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de ver las cosas. Les comento muy rápidamente. Portugal tiene un programa maravilloso en el hospital donde yo estuve haciendo mi especialidad de neuropsicología. Durante 4 años pude vivenciar yo, de viva voz y de viva alma, cómo los adultos mayores estaban en el servicio de oncología, llevando vasitos de leche y café a las personas que esperaban su diagnóstico. Por supuesto que ahí todo lo que importaba no era ni el café ni el vasito de leche, era la experiencia de estos adultos mayores que además ya habían tenido cáncer y habían pasado por todo el sufrimiento y habían vivido, estaban ahí. Entonces, fíjense que yo creo que más que decir pobrecito del adulto mayor, se está desaprovechando el conocimiento del adulto mayor. Holanda hace 7, 8 años tenía un problema gravísimo con los chicos. Los chicos empezaban a estudiar y luego no querían estudiar porque realmente hoy día sabemos que un influencer gana mucho más que un profesor. Entonces, pues, ser influencer, ¿no? Hace poco salió el mapa mexicano de los influencers, ¿no? Entonces, vean, está bien, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Holanda? Rápidamente dijo, pues muy bien, ¿dónde están los adultos mayores? Vengan, ustedes van a ser tutores de estos chicos, ¿sale? Sacamos a los pedagogos o los dejamos hacer un trabajo paralelo, pero quiero que sean los adultos mayores que los lleven.
En 2 años disminuyó 70% del abandono escolar. Cuando les preguntan a los chicos, ¿qué pasó? Y los chicos responden, es que yo escuché un ejemplo real, de verdad, que se vivió, no del libro. Y esto les motivaba. Bueno, yo podría estar aquí toda la noche sacando programas maravillosos que se han realizado en Europa, maravillosos, de verdad. Y nota de pie de página, no puedo dejar pasar, Finlandia en algún momento dijo, bueno, tenemos muchos ingenieros, muchos doctores, muchos psicólogos, necesitamos de mano de obra especializada en otros ámbitos. Pues a los chicos que quieren estudiar un técnico profesional, por ejemplo, de carpintería, llamamos a un adulto mayor que va a ser su tutor, tiene 2 años de teoría, 1 año de práctica con un tutor que es un adulto mayor, que ya fue dentro de esa área un profesional durante 30, 40 años. En 7 años dejó de ser un país que no exportaba muebles para ser uno de los mayores importadores del mundo. ¿Por qué? Lógico, es decir, mi tentativa error de 20 años de trabajar bien una pieza de madera se diluyó en 1 año, porque el adulto mayor le enseñó. Entonces yo creo que el problema, y como decía la doctora Mariana, es que vemos el adulto mayor como un problema. No es un problema, es la solución. Ahora, tiene que ser una solución bien trabajada. Nosotros tenemos que estar preparados para recibir esa solución. Para cerrar, porque yo creo que era el propósito de la pregunta, ¿qué es lo que se puede adaptar? Yo vi en México algo que nunca había visto, maravilloso. Se llama la ciudad del anciano en Durango. Está bellísimo, casas preparadas para adultos mayores, un espacio común para cuando los adultos mayores ya no pueden vivir solos y una enfermería para cuando se agravan, ser canalizados a otros espacios donde puedan estar. ¿Cuánta gente está ahí? Nadie. Entonces, ahí sí tengo que estar de acuerdo, que ahora tenemos que hacer una adaptación cultural. Y bien como España, México tiene un factor que es difícil. Suelta a los adultos mayores cuando ya no pueden más, cuando están muy deteriorados. Entonces, eso problematiza el sector privado o público que se quiera hacer cargo de los adultos mayores. Es decir, en España llegan a los centros de día cuando ya no dan más, lo que no sucede, por ejemplo, en Portugal. Entonces llegan a Portugal y los centros de día están llenos de personas completamente aptas para hacer lo que sea. Lo que pasa es que se jubilaron y es el proceso, ¿no? Ahora me voy a un centro porque ahí voy a convivir, socializar con personas de mi edad, de mis referencias, leyeron lo mismo que yo, escucharon la misma música que yo, entonces voy a compartir mis memorias, ¿no? Mis recuerdos. Entonces, creo que, reitero, otra vez, no logro salir de aquí para que podamos tener prácticas de envejecimiento buenas, tiene que cambiar la postura política, eso desde luego, tiene que haber políticas públicas, si no quedamos en lo que la doctora Mariana estaba diciendo, que es en la buena intención, y de eso pues no vivimos. Y la segunda es empezar a hacer un cambio en la educación. Es decir, tenemos que empezar a educar a las personas, porque además lo vamos a vivir, es decir, nosotros vamos, yo estoy teniendo ya un envejecimiento de más de 40 años, es lo que me toca. A mis abuelos les tocó un envejecimiento de 10, fallecieron más jóvenes. Entonces, es lo que nos va a tocar. Si no empezamos a explicar que esto es importante, es difícil, ¿no? Será muy difícil. Bueno, y con esto cierro. Tenemos que empezar a elaborar nuestro ecosistema para el futuro. Todos los que estamos en la edad mediana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué estamos haciendo en México, doctora Mariana? ¿Qué estamos haciendo en México, aparte de lo que acaba de mencionar el doctor? ¿Qué nos está funcionando? ¿Qué nos falta? Estábamos hablando que las políticas es un tema importante. ¿Cómo involucrar a los políticos en estos temas? ¿Cómo aumentar la participación, sobre todo de los profesionales? Yo le repito, hace rato le comentaba yo al doctor que parte la iniciativa de hacer este programa es de conectar a los profesionales para que puedan compartir su experiencia, ¿no? En redes. Y creo que eso es muy importante porque hoy en día nos están ganando las redes la desinformación. Entonces, sí es importante compartir esto, pero pues este es un granito. ¿Qué más podemos hacer para aumentar la educación?
cómo intervenir más en estas políticas. Adelante, doctora. Gracias. Sí, bueno, yo creo que de los pasos más importantes es como sensibilizarnos nuevamente pues ante estas realidades, ¿no? Que ya lo he mencionado hace un momento. Y esto atiende justamente a la educación, o sea, no solo a nivel académico, sino como comunidad. De repente hay unos contrastes bastante fuertes a nivel de por qué no reconocemos justamente la experiencia o la valía de los adultos mayores como en otras culturas, ¿no? Que es la máxima autoridad. Quizás sí se hacía, pero ¿por qué nos perdimos? Entonces, de repente, como que en esta evolución del pensamiento y de la forma de vida, o sea, vamos perdiendo de vista estos como valores que además como comunidad nos hacen fuertes. Pues, sin embargo, hay prácticas que también atienden a ciertos entornos o a ciertas ciudades que sí reconocen dentro de esta estructura social, pues la importancia pues del reconocer al otro con estas diferencias, ¿no? Que además biológicamente pues es lo natural y es lo que sucede. Por otro lado, ha habido algunas iniciativas y por eso aplaudo mucho este espacio donde existe como esta intención de visibilizar a nivel de innovación, a nivel de tecnología, pues nuevos escenarios donde realmente se profundice en las demandas que implica el proceso de envejecimiento. Ya hablábamos ahora la cuestión de asistencia, ¿no? Que además en términos de pandemia vimos un proceso de digitalización o de adaptación de la tecnología a un sector de la población adulta mayor que ahorita está mucho más familiarizado y lo permite conectarse a nivel de sistemas de información que no atiende solo un tema de convivencia o de redes sociales, sino que además atiende un tema de salud. Entonces creo que hay cosas que han ido detonando a partir de sucesos, pero yo creo que también uno de los temas importantes es que reaccionamos y no somos proactivos o no visualizamos escenarios futuros. Es lo que nos pasa en México y en Latinoamérica, que somos de algún modo una población relativamente joven y nos vamos a ir dando cuenta cuando ya tengamos encima el proceso de envejecimiento. Esto también impacta desde la disciplina. Hemos desarrollado actividades y aquí también aplaudo mucho la labor del arquitecto Benjamín Ortiz, porque ha sido pionero en cambiar esta perspectiva en cómo diseñamos el entorno. Muchas de estas posturas también la hemos planteado en los foros nacionales a nivel de planeamiento de diseño de las ciudades, que además esta perspectiva de inclusión pues debe ser de manera integral y nuevamente llegamos a esos escenarios no tangibles que tienen que ver con la comunidad, pero también con la parte tangible que es la ciudad o la infraestructura dentro de la ciudad o el territorio. Entonces creo que vamos lentos, pero vamos generando algunas posturas. También mencionaba por aquí el doctor el tema de equipamiento. Las residencias están cambiando. No es solo integrar una rampa, sino en cómo configuramos todo el entorno para que realmente sea un ambiente de confort y de seguridad. Entonces ahí tenemos que profundizar en conceptos como accesibilidad, que además impacta a nivel de normas técnicas, de instrumentos de política pública, o sea, cómo reconocemos estos temas para que realmente podamos llevarlos o materializarlos a las situaciones que pues, nos llevan al día a día. Entonces creo que hay mucho todavía que ir trabajando, pero de inicio el establecer un diálogo bajo un objetivo común, creo que es un gran paso. Pero bueno, vamos lento, pero vamos. Adelante, Bueno, adelante. salgo un poco de la psicología y de esta cuestión del envejecimiento, tal vez para hablar un poco más de la inversión privada. Tenemos, hablaba hace rato de la Ciudad del Anciano, es una iniciativa pública conocida del DIF estatal, muy buena, que tuvo un impacto no esperado.
Fíjense que si hay personas, y lo sabemos, pues lo vamos escuchando, ¿no? Hay personas que quieren hacer inversión. Sabemos que existen muchísimos espacios para adultos mayores, ¿no? Desde muy, muy buenos a menos buenos. Ahora, yo diría que existen muchos errores, ¿no? Es decir, y ahí sí tengo que criticar un poquito la forma de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, vamos a abrir una casa para adultos mayores. Bueno, necesita muchas cosas. Ya con 2 cuartos metemos 7 adultos mayores dentro y pues arrancamos, ganamos dinero y pues ya está, ¿no? No hay una planeación. Yo creo que eso es un punto importante. Y cuando la hay, es alguien que no tiene idea de lo que está planeando, ¿no? Entonces sale una locura. He tenido la oportunidad de ver pequeñas cosas que son tan usuales que nos rompe un poco los esquemas, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor fallece dentro de un espacio privado. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues guardar las joyas, trancarlas. Tiene que existir un espacio propio para cuando lleguen los hijos no haber ningún problema. Es decir, existen procedimientos escritos. Es adaptarlos, por supuesto. Estamos hablando de realidades, y cuando hablamos de México, permítanme que os diga, llevo 9 años en México. Esto no es un país, estos son muchos países dentro de un país. Es un cambio cultural de Tijuana a Campeche, como de Campeche a Tamaulipas. Es tremendo. Entonces, sí tenemos que adaptar. Puede haber un producto eh, único, más o menos generalizado, y luego ir adaptando. Ahora, creo que el secreto, sobre todo, o al menos aquello que se hizo muchas veces en Portugal, donde yo conozco mejor la realidad desde esta perspectiva, desde la perspectiva privada, y déjenme les digo que empezó por una política pública. Aquí siempre estará este problema. El gobierno dijo, bueno, tenemos poco trabajo para psicólogos, enfermeros y médicos. Lo vamos a solucionar muy fácil. ¿Quiénes son las personas que pueden abrir asilos? Enfermeros, psicólogos y médicos. Solucionamos un problema de desempleo. Solucionamos un problema de calidad, porque si es mío, yo lo voy a hacer bien. Y luego se generó toda la estructura necesaria. Es decir, se tienen que hacer, ¿no? Un análisis mínimo económico para saber si es viable. Y sobre todo, algo que yo creo que a veces es difícil. Cuando hacemos un análisis económico, cuando hacemos una previsión para abrir un negocio, tenemos valores mínimos. Y cuando baja de los mínimos, se cierra la puerta, punto, ya está. No es un fracaso, es un cierre. Porque algo salió mal. Porque si hay otras personas que lo están haciendo muy bien, algo hicimos mal. Pero cerramos, es decir, no mantenemos arrastramos algo que no funciona. Entonces yo creo que hay necesidad de profesionales, buenos profesionales, iniciar con un proceso pues de apoyo, de aconsejamiento, tal vez tendrá otro nombre, ahora me falta el nombre, pero que puedan apoyar en este sentido al empresario, ¿no? A la inversión privada, y que puedan también ayudar a desarrollar este ámbito. Existen muchas, realmente cada vez vemos, Guanajuato tiene muchísimos espacios para adultos mayores. Ahora, tenemos un poco de todo, ¿no? Es una variedad, podemos ir conociendo, ir viendo desde las cosas más imponentes y con valores carísimos hasta aquellas que son asociaciones y que intentan ayudar o hacer una parte que muchas veces las políticas públicas no hacen, ¿no? Pero regresamos siempre. Solo que en este ámbito, aún sin políticas públicas, si tenemos personas que nos ayuden, que apoyen a estos empresarios desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva del ambiente, del espacio, desde la accesibilidad, desde todo hasta la alimentación, que es muy importante. Yo puedo tener un buen procedimiento de alimentación. España no sirve en México. No comemos lo mismo, nunca va a servir. Entonces, lo adaptamos, pero tiene que ser alguien
que lo pueda hacer bien, ¿no? No podemos ser nosotros, no puede ser el dueño de la empresa, el dueño de la casa que hace la limpieza, que baña a los adultos mayores, que hace la economía, que paga las cuentas. No puede ser. Tenemos que empezar a delegar funciones y a buscar ayuda para poder tener pues, empresas sólidas, ¿no? Desde la perspectiva privada. El tema aquí es, como comentábamos previo a entrar en vivo con el doctor, ¿no? Buscar fuentes de financiamiento alternas y buscar redes de cooperación, que finalmente eso es lo importante, que podamos colaborar e interactuar los profesionales y también la gente que tiene los recursos. Hace un rato platicábamos con el doctor sobre el tema de las remesas, sobre el tema de todas las personas que están en Estados Unidos trabajando y que finalmente el proyecto de muchos de ellos es venir a pasar aquí su vejez, ¿no? Llegar a ellos con una buena oferta de servicio y de buena manera, ¿no? Realmente creo que sí se puede hacer. Sabemos que hoy es una de las principales fuentes de ingreso del país y es un mercado que es importante. La próxima semana estaremos platicando con el arquitecto Benjamín Ortiz y con el mercadólogo, el maestro mercadólogo Mario Alberto García, sobre el tema de sobre el tema de los jubilados que están viniendo a México, ¿no? Mucho del mercado es anglosajón, pero no estamos tomando en cuenta todos los repatriados, ¿no? Toda la gente que está regresando, que fueron en los 70s, en los 60s, y que finalmente quiere regresar a México a pasar su vejez. Creo que sí hay forma de buscar financiamiento, no es sencillo, como le decía yo al doctor. Creo que también se trata de cumplir nuestros compromisos como mexicanos y sobre todo aprender a hacer negocios a largo plazo, que como empresarios es un tema que nos duele mucho, queremos obtener ganancias muy rápidas y ese es un tema que tenemos para la próxima semana. Voy a leer algunos comentarios más y ahorita seguimos, ¿no? Si me permite. El arquitecto Benjamín nuevamente, excelentes reflexiones. Víctor Randín, saludos desde Tijuana, Baja California. Tete, excelente tema, gracias. Cecilia Basurto, claro que te recuerdo, Ceci, una colega de seguros que está en Cancún. Otra vez el arquitecto Benjamín, en referencia a lo que decía la doctora Mariana, de que pues, es uno de los arquitectos que más ha trabajado en este tema, ¿no? Es incansable el arquitecto difundiendo el tema de la arquitectura gerontológica, y la verdad es que mis respetos. Y bueno, planeación, participación y conocer para proponer es lo que nos dice el arquitecto Benjamín. Pues ya llevamos una hora, no sé si quieran dejar alguna reflexión. Doctora Mariana. Pues yo creo que nos invites, ya se nos fue, bueno, yo creo que nos invites otra vez, porque realmente yo creo que los temas, las visiones, las reflexiones son inacabables. Creo que, bueno, el abrirnos justamente a otras formas de ver el cómo vivimos, cómo convivimos, nos da la pauta pues para entender hacia dónde vamos cuando hablamos de envejecimiento, romper un poco el esquema generalizado, sino que pensar de una manera diferente y que además es cierto, o sea, no está peleado con un tema de negocios, con las industrias creativas, con las artes, con una serie de enfoques que podemos ir detonando y que además construye como abordaje integrador. Y creo que es ahí donde tenemos que ir visualizando, o sea, dejar de pensar en esta condición de deterioro, de exclusión, de violencia, sino que pues actuar de una manera diferente. Creo que eso nos va a dar la pauta pues para hacer cosas diferentes. Entonces, hay muchas perspectivas. Nada más quiero mencionar rápidamente, en 2021 se lanzó una convocatoria del BID para proponer iniciativas en torno a la economía plateada. Eventualmente yo vi los resultados de esta convocatoria internacional. Solo habría 23 propuestas, perdón.
en todo lo que implica la economía. Entonces dices, a ver, ¿por qué tenemos tan poquitos aportes, tan poquitas iniciativas? Creo que tenemos que ver para allá y nuevamente pues reconociendo las potencialidades de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestras ciudades y por supuesto de nuestra comunidad. Y bueno, pues un gusto, ese sería mi comentario final. Bueno, creo que es importante también para finalizar la intervención anterior, dejar dos ideas que yo creo que son fundamentales, que México tiene y que son bárbaras, ¿no? Para este tipo de inversión. Es, primero, el clima. Tienen un clima maravilloso, que podríamos tener adultos mayores, y ya los tenemos, ¿no? Tenemos gente norteamericana, gente canadiense y de otros países envejeciendo en México, porque el clima es extraordinario. Dos, pues hay costa, hay mar de los dos lados, ¿no? Es decir, se pueden hacer cosas maravillosas como se hacen también en otros países, pero que no tienen tanto mar, no tienen gastronomía, en fin. Yo creo que México tiene todos los ingredientes, le falta un poco lo que ustedes estaban comentando, sobre todo Osvaldo, es esta política de una empresa para la vida, ¿no? Eso sí es muy occidental, las empresas cuanto más años tengan, más fuertes, mayor la imagen, 60, 80, 100 años, es lo primero que vemos, es la fecha, ¿no? En los restaurantes, en los bares, en las cafeterías, para que la gente sepa que está ahí hace mucho. Entonces, tal vez esta forma de ver y pues sí es importante cambiar la idea, este esquema, como decía la doctora Mariana, este esquema mental que tenemos del envejecimiento, porque si no lo cambiamos tampoco lo vamos a ver como negocio. Es decir, como no lo vamos a ver siquiera, y ahora hablando desde la perspectiva académica, no vemos muchos estudiantes hacia la gerontología, hacia el envejecimiento, porque existe una idea que no es de todo, no es de todo equivocada, es verdad. Es decir, trabajamos, yo digo trabajamos, pues ya trabajé con adultos mayores en el campo, es decir, con ellos. Pues a veces huelen mal, a veces son gruñones, a veces dicen cosas que no nos gustan, por supuesto, como cualquier niño, como cualquier adulto. Entonces, romper un poco y sobre todo empezar a dejar que el envejecimiento sea una opción. Lo vemos desde la academia, no es una opción. Los psicólogos no van hacia el envejecimiento, los enfermeros un poco más empezaron a romper esta barrera, los médicos poco, encontramos localidades donde existe un geriatra, entonces tenemos que empezar a buscar esta aceptación del envejecimiento, primero desde el ámbito social, luego esperar que las políticas públicas sean más orientadas y pues que sea una opción para el negocio, que sea una opción para los estudios, que sea una opción para el ámbito profesionalizante y que deje de ser visto como pues un final, ¿no? Porque es un final, es un proceso, es el final de un proceso que no sabemos si continúa, si no continúa, ya dependerá de la creencia de cada uno, pero que no se vea como un final físico deteriorante siempre, triste, de abandono, de soledad, sino que también existen adultos mayores que si tienen la oportunidad, así como los jóvenes, también brillan. Entonces, hagamos brillar, ¿no? Intentemos que sea mayor el brillo que la oscuridad. Bueno, y con eso cierro. Muchísimas gracias, mi estimado Osvaldo, por la invitación. Fue un gustazo estar por aquí. Muchas gracias, doctora Mariana, por lo que hoy me llevo sobre algunos ámbitos que no son tan nuestros. Muchas gracias por este aprendizaje y muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Bueno, antes de terminar, me gustaría dar los datos, por lo menos del correo electrónico, por si alguien quiere contactarse con ustedes, ¿no? Y quiere alguna asesoría o quiere invitarlos a algún negocio, ¿no? Como asesores. El de la doctora arquitecta Mariana Flores, aquí está su correo, marifg83@gmail.com. El del doctor Charles es rodriguez.ugto.mx. ¿Está correcto, doctor? No, es Charles.Rodríguez. El primer Rodríguez queda fuera. Déjame lo elimino. Charles.Rodríguez@ugto.mx.
Y también en el primer comentario de la charla está el link para quien quiera comprar el libro del doctor. La verdad es que es un muy buen libro, tiene temas que yo no había contemplado, ¿no? Sobre todo cómo se afecta a la vida de los cuidadores y la repercusión psicológica que tienen los cuidadores, tanto formales como informales. De verdad es un libro muy recomendable para todos. Los invito a que lo adquieran. Vale 190 pesos en digital. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, arquitecto Benjamín, que lo tendremos la próxima semana. Y claro que las puertas están abiertas para cuando gusten acompañarnos nuevamente. Si ustedes tienen algún conocido que quieran que participe en este importante tema, pues con mucho gusto les abrimos las puertas. Pues buenas noches y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.